Cuando una simple parada de tráfico se convierte en un momento que podría cambiarlo todo. Los peores temores de un oficial de policía chocan con una verdad que nunca esperó. El hombre al que detiene tiene el futuro del oficial en sus manos. El sol se hundía abajo en las calles de Sacramento, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Eric Porter iba camino a casa, cansado tras un largo día de trabajo. Su auto emitía un zumbido suave mientras ajustaba el aire acondicionado, con la esperanza de dejar atrás el estrés del día. Una música suave sonaba de fondo, una vía de escape ante los ruidos de la ciudad. Al acercarse a un semáforo amarillo, Eric redujo la velocidad, deteniéndose justo cuando cambió a rojo. Fue entonces cuando las luces azules y rojas destellaron detrás de él, acompañadas por la aguda y penetrante sirena policial. Eric miró por el espejo retrovisor, frunciendo ligeramente el ceño. Llevó su auto hacia un lado y bajó la ventanilla, observando cómo una patrulla se detenía detrás. De ella bajó el oficial Bradley Larsen, 30 y tantos años, cabello rapado, insignia brillando en el pecho. Larsen ajustó su cinturón y caminó hacia el auto con aire de superioridad, como alguien acostumbrado a estar al mando. «Licencia y registro», dijo de manera plana, con voz fría pero cargada de autoridad. Sin decir palabra, Eric obedeció. Movió la mano con calma hacia la guantera para sacar el registro y le entregó la licencia. Aunque sereno, Eric podía sentir la mirada penetrante de Larsen estudiándolo, como si buscara algo más que una simple infracción. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó Larsen, inclinándose un poco más. «No estoy del todo seguro», respondió Eric con cortesía pero firmeza. «No realizó una parada completa en el semáforo», replicó Larsen, aunque su voz vaciló por un momento. Eric frunció ligeramente el ceño, luego asintió. «Entiendo. Pensé que había frenado a tiempo, pero comprendo». Larsen no respondió de inmediato. En su lugar, se quedó observando, con los ojos entrecerrados, su postura cambiando. Esto ya no era una simple parada, al menos no para Larsen. Su lenguaje corporal cambió, indicando que ya había decidido que esto era algo más grande. Mirando la licencia en su mano, preguntó, «No es de por aquí, ¿verdad?». Eric hizo una breve pausa antes de responder. «Me mudé hace unos meses. La dirección está en mi licencia». Pero Larsen realmente no escuchaba. Su tono se volvió más agudo, como si sus preguntas tuvieran ahora otro propósito. La actitud tranquila de Eric parecía inquietarlo aún más. Inclinándose, Larsen preguntó, «¿A dónde iba con tanta prisa?». «Solo iba a casa», respondió Eric con tono parejo, aunque el cambio en el ambiente era imposible de ignorar. Larsen ya no veía a Eric como a un simple conductor, veía algo más, algo sospechoso. Eric percibió la tensión creciente, pero no se inmutó. Lo que Larsen no sabía era que su calma no era ignorancia, era autocontrol. Y esto era solo el principio. Larsen retrocedió lentamente, doblando los documentos de Eric de forma exagerada antes de deslizarlos en su bolsillo. Se enderezó, con una expresión apenas arrogante, como si ya hubiera juzgado al hombre frente a él. «Salga del auto», ordenó Larsen. Eric apretó con fuerza el volante, pero su rostro seguía inmutable. «¿Hay alguna razón específica para ello, oficial?», preguntó con voz firme. Los labios de Larsen temblaron levemente, pero lo disimuló. «Le pedí que saliera del auto. No haga esto más difícil de lo necesario». La amenaza flotaba en el aire, silenciosa, pero inconfundible. Eric soltó un lento suspiro y abrió la puerta. Al bajar, la mirada de Larsen lo recorrió, evaluándolo. Eric era ligeramente más alto que el oficial, de hombros anchos pero sereno. Su traje bien ajustado hablaba de profesionalismo. Sus zapatos relucientes insinuaban a alguien meticuloso, pero nada de eso parecía importar. Larsen señaló hacia el frente del auto, «Manos donde pueda verlas». Eric obedeció, moviéndose con control silencioso. «¿Busca algo en particular?», preguntó. Larsen esbozó una leve sonrisa. «Solo rutina. Hemos tenido algunos problemas por aquí. No se puede ser demasiado cuidadoso». Eric giró ligeramente la cabeza, clavando la mirada en Larsen. Esos llamados incidentes involucran a hombres en traje de negocios, conduciendo sedanes. ¿O hay otra razón detrás de esto? La pregunta fue como un golpe. Por un momento, la máscara fría de Larsen se resquebrajó. Se irguió, una mano yendo hacia su cinturón, más por instinto que por necesidad real. «Cuidado con su tono», dijo con voz más cortante. «Solo estoy preguntando»,
respondió Eric con tranquilidad. Sin desafío, solo una firmeza serena que parecía inquietar al oficial. Larsen se inclinó, con los ojos entrecerrados. Parece que sabe bien cómo funciona esto. Tiene algo que ocultar. Eric dejó que el silencio se prolongara un instante, y luego respondió. No, oficial. Solo creo que es importante ser claro sobre por qué ocurren cosas como esta durante las detenciones. Transparencia, usted entiende. Larsen resopló, pero no dijo nada. Retrocedió, caminando en círculos pequeños frente al auto. La dinámica entre ambos estaba cambiando, y podía sentirlo. Eric no reaccionaba como la mayoría, sin miedo, sin tartamudeos, sin gestos nerviosos. En su lugar, había control, calma, una compostura inquietante que mantenía a Larsen en vilo. Vaya, qué seguro de sí mismo, murmuró Larsen, casi para sí, como si supiera cómo va a terminar esto. Eric no mordió el anzuelo. En cambio, inclinó la cabeza. La confianza no es el problema aquí, oficial. Es el respeto. Larsen se quedó inmóvil por un momento, luego volvió a encararlo. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo más agudo, casi defensivo. Abrió la boca, pero no salieron palabras. La serenidad constante de Eric lo estaba desestabilizando, y no le gustaba. A medida que el silencio crecía, la tensión entre ambos chispeaba como electricidad. Larsen se daba cuenta, esto no estaba saliendo como había esperado. Pero en lugar de retroceder, insistió. La verdadera prueba estaba por comenzar. Larsen tamborileó los dedos contra su funda, la frustración burbujeando bajo la superficie. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos por alguien como Eric. Sus ojos volvieron al sedán, como buscando un motivo que aún no encontraba. «Vuélvase». «Mano sobre el cofre», ordenó Larsen con voz cortante. «Necesito revisar si porta armas». Eric arqueó una ceja. «¿Armas?», repitió, incrédulo pero mesurado. «¿De verdad parezco a alguien que porta un arma?». La mandíbula de Larsen se tensó, y por un momento su máscara volvió a resquebrajarse. «No lo voy a repetir». Eric dudó. Un destello indescifrable cruzó su rostro. Luego, en silencio, se giró y colocó las palmas planas sobre el cofre. Larsen se acercó. El crujido de sus botas fue el único sonido que rompió el aire tenso. Sus manos se movieron bruscamente, registrando a Eric. Más tiempo del necesario. Esto no era solo un registro, era un juego de poder, un intento de provocación. Pero Eric no se inmutó, no se puso rígido, no se movió. «Está limpio», murmuró Larsen, retrocediendo. Las palabras sonaron a regañadientes, como si le molestara admitirlo. Eric se volvió para enfrentarlo, calmo, pero con la mirada afilada. «Por supuesto que lo estoy», dijo simplemente. «Ahora, oficial, si ya terminó». «No he terminado», soltó Larsen bruscamente, la voz elevándose. Las palabras salieron demasiado rápido, traicionando su lucha por mantener el control. «Pareces saber mucho sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Te importaría explicar por qué?» Eric cruzó los brazos, su postura relajada, aunque la tensión chisporrotaba entre ambos. «He tenido muchas experiencias con las fuerzas del orden», respondió con calma. «Digamos que he aprendido mucho con los años». Los ojos de Larsen se entrecerraron. «Ah, ¿sí? ¿Eres abogado o algo así?» Eric esbozó una leve sonrisa. «Algo así». Ese aire de misterio solo pareció irritar aún más a Larsen. Larsen se acercó más, invadiendo el espacio de Eric. Su voz se convirtió en un gruñido bajo. «Escucha, ¿crees que eres más listo que yo? ¿Crees que puedes salirte con la tuya hablando?» Eric sostuvo su mirada, tranquilo, imperturbable. «No creo nada, oficial. Creo en la justicia. Y hasta ahora no estoy viendo mucha de eso aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío claro, y Larsen mordió el anzuelo. «¿Justicia?», se burló. «¿Crees que esto se trata de justicia?». Se interrumpió mitad de la frase, las palabras quedando inconclusas. El rostro de Eric se mantuvo sereno, pero su postura cambió ligeramente, lo suficiente para mostrar que había captado lo que no se dijo. «¿Gente como yo?», repitió Eric en voz baja, las palabras cargadas de significado. Larsen se tensó, retrocediendo, dándose cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea. «Ya sabes a lo que me refiero», murmuró, aunque su voz carecía del tono desafiante de antes. «Creo que sí», replicó Eric en voz baja. «Ahora,
Su calma no era pasiva, era afilada, cortando la actuación de Larsen como una navaja. Y creo que ambos sabemos que esto dejó de ser una simple parada de tráfico hace mucho. Larsen abrió la boca, pero no dijo nada. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en sus ojos. El poder entre ambos estaba cambiando, y Larsen ahora se encontraba en terreno inestable. Pero el ajuste de cuentas no había terminado. Apenas comenzaba. La voz de Eric rompió el tenso silencio, firme, implacable. Oficial, creo que es momento de que sepa quién soy. El ceño de Larsen se frunció, irritación regresando a la superficie. No me importa quién sea, soltó, aunque el quiebre en su voz contaba otra historia. Eric metió la mano lentamente en su bolsillo, cada movimiento deliberado. Voy a sacar mi placa, dijo con calma, observando la mano de Larsen que temblaba cerca de la funda. No hay necesidad de dramatismo. Solo quiero que la vea. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Los ojos de Larsen siguieron la mano de Eric mientras éste sacaba una cartera de cuero y la abría, revelando una placa reluciente. Eric Porter, dijo con naturalidad, como si se presentara a un vecino. Jefe de Asuntos Internos. División de Sacramento. Larsen se quedó inmóvil, su mirada saltando de la placa al rostro de Eric, buscando alguna señal de que era un engaño. Pero no había sonrisa, ni broma, solo autoridad firme y un leve raso de decepción. Asuntos internos, repitió Larsen, con la voz entrecortada. ¿Ustedes? Sí, lo interrumpió Eric, ahorrándole el esfuerzo. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurarme de que aquellos que portan esta placa honren los valores que representa. El rostro de Larsen palideció. Su confianza se desmoronaba ante los ojos de Eric. Dio un pequeño paso atrás, su mano alejándose del cinturón, como si el peso de la autoridad se hubiera vuelto demasiado grande. Eric avanzó, cerrando la distancia que Larsen había creado instintivamente. ¿Sabe qué es lo más preocupante de todo este encuentro, oficial Larsen? Su voz era serena, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Larsen no respondió. Parecía un hombre hundiéndose en arenas movedizas, sin salida. No es el perfilamiento, continuó Eric, con voz firme, aunque eso ya es bastante grave. Ni siquiera la escalada innecesaria. Es el hecho de que ha hecho todo esto, sin siquiera saber con quién estaba hablando. Asumió que no conocía mis derechos, que no entendería las leyes que usted juró respetar. ¿Y por qué? Larsen abrió la boca, pero no salieron palabras. La mirada de Eric permaneció fija, implacable. ¿Por qué? Dijo Eric, con voz inquebrantable. No encajaba en su idea de alguien digno de respeto. Eric terminó la frase por él. Su voz no era de enojo, pero cada palabra llevaba el peso de una acusación. Y eso no es solo un problema para mí, oficial, es un problema para todos los que encuentre mientras porte ese uniforme. Los hombros de Larsen se encorvaron, el peso total de las palabras de Eric calando hondo. Volvió a mirar la placa en la mano de Eric, casi como esperando que desapareciera si no la miraba fijamente. Eric dio un pequeño paso atrás, dándole espacio para respirar, pero su voz siguió firme. Esto es lo que va a pasar, dijo. Usted va a dar un paso atrás, me va a devolver mis documentos, y va a pensar muy bien en lo que dirá a continuación. Los labios de Larsen se entreabrieron, pero vaciló, atrapado entre resistirse o ceder. La demora le costó caro. Entonces Eric añadió, con la voz bajando un poco, volverá a saber de mí, no como un conductor detenido en la carretera, sino como el hombre que decide si usted debería seguir portando esa placa. Larsen tragó saliva, su rostro enrojeciendo a comprender la realidad. Con manos temblorosas, metió la mano en su bolsillo y sacó la licencia y el registro de Eric. Eric los tomó en silencio, guardándolos de nuevo en su cartera. Se dirigió a la puerta de su auto, pausando con una mano en la manija. Luego miró hacia atrás, clavando la mirada una vez más en Larsen. «Recuerde esto, oficial Larsen», dijo Eric. «La placa no lo hace mejor que nadie. Lo hace responsable, ante todos». Mientras Eric se subía a su auto y encendía el motor, Larsen quedó inmóvil bajo la luz menguante. Confianza sacudida, futuro incierto. Pero para Eric, esto no había terminado. Lo que haría después enviaría ondas a través de todo el departamento. El trayecto a casa fue silencioso, pero la mente de Eric no lo estaba. El encuentro se repetía una y otra vez, no porque fuera raro, sino porque no lo era.
Larsen no era el primer oficial que Eric había visto actuar de ese modo, y tristemente, sabía que no sería el último. Pero esta vez, sería diferente. Esta vez, Eric tenía el poder de actuar. A la mañana siguiente, Eric estaba sentado en su escritorio, la luz temprana entrando por las persianas de la Oficina de Asuntos Internos. Un expediente abierto frente a él. Oficial Bradley Larsen. El historial no estaba limpio. Pequeñas quejas por conducta no profesional, demasiadas paradas innecesarias, incidentes vagos que nunca se habían abordado adecuadamente. Eric se recostó, con los dedos entrelazados, pensando en el panorama más amplio. Larsen no era una excepción, era un síntoma de un problema más profundo. Y Eric no estaba interesado en poner una curita sobre una herida de bala. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda, entró con un montón de informes. Buenos días, señor Porter. Tengo los resúmenes de inconducta del mes pasado. Ah, y el jefe Daniels me pidió que le recordara sobre la revisión del departamento de la próxima semana. Eric asintió, tomando los expedientes. Gracias. Linda, ¿puedes también agendar una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él. Linda hizo una pausa, percibiendo el peso en su tono. Por supuesto, respondió suavemente, y salió. Eric volvió al expediente de Larsen, pero su enfoque no estaba solo en un oficial. Esto era algo más grande, una cultura entera que había permitido que ese comportamiento pareciera aceptable. Y si había algo que Eric entendía, todo comenzaba desde arriba. Esa tarde, Eric estaba sentado frente al jefe Daniels en la sala de conferencias. Daniels, un veterano experimentado, de cabello entrecano y estilo directo, se reclinó en su silla, escuchando atentamente mientras Eric relataba la parada de tráfico. Pude haberlo tratado como otro mal encuentro más, dijo Eric, con voz serena pero firme. Pero eso habría sido un error. El comportamiento de Larsen no se trata solo de un oficial. Muestra cuánto trabajo aún tenemos por delante. Daniel se frotó las sienes, soltando un largo suspiro. No es la primera vez que escuchamos el nombre de Larsen, admitió en voz baja. Siempre lo hemos manejado de manera interna, en silencio. Y ese es el problema, replicó Eric. Guardar silencio no resuelve nada. Solo permite que las mismas cosas sigan ocurriendo. Es hora de alzar la voz. Daniels lo miró, su expresión cargada con el peso de la conversación. ¿Qué propones? Una revisión a nivel departamental, dijo Eric sin dudar, no solo de oficiales individuales. Necesitamos revisar nuestra capacitación, nuestras políticas, nuestra rendición de cuentas. No podemos seguir ocultando esto. Si no nos exigimos estándares más altos, ¿cómo puede la comunidad confiar en nosotros? Daniel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Vas a incomodar a más de uno con esto. Bien, dijo Eric simplemente. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas e informes. Eric trabajó sin descanso, recopilando datos, hablando con oficiales, realizando foros públicos para escuchar directamente a la comunidad. El caso de Larsen se convirtió en una chispa de cambio, un punto de inflexión que obligó al departamento a enfrentar sus fallas, de frente. En cuanto a Larsen, se enfrentó a una audiencia interna. Eric no ocultó su participación. Se sentó frente a Larsen, observando cómo el oficial se retorcía bajo el interrogatorio. El resultado fue una suspensión. Pero para Eric, la verdadera victoria no era castigar a Larsen, era asegurarse de que no hubiera otro Larsen. Meses después, Eric se encontraba de pie en un podio durante un evento comunitario, hablando ante una sala llena de oficiales, líderes de la ciudad y residentes locales. No habló de culpas, habló de responsabilidad, de la obligación compartida de crear un sistema que funcione para todos. Sus palabras no eran solo una exigencia de rendición de cuentas, eran una promesa de cambio real. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos, dijo Eric, su voz resonando en el salón. Se trata de asegurarse de que quienes juraron proteger y servir lo hagan con integridad, equidad y respeto por cada persona que encuentren. Esa es la placa en la que creo. Y esa es la placa que estamos construyendo aquí, juntos. Los aplausos fueron fuertes y sinceros. Pero Eric no se detuvo a disfrutarlo. Para él, esto no era el final de la historia. Era el comienzo de una mejor. Al bajar del podio, miró los rostros en la multitud. Algunos mostraban duda, otros
esperanza. Pero todos estaban escuchando. Eric sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero ocurriría. Y por ahora, eso era suficiente. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Iniciemos las conversaciones que importan, conversaciones que generen cambio. Y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta, historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan lo que podemos lograr cuando defendemos lo que es correcto.